Hay que acordarse que Luis era multifacético, él era pintor, le gustaba trabajar para el teatro y para la escenografía también. Él tenía mucha fantasía que lo plasmaba en sus tintas, pero también era un muchacho que estaba al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. Y aquellas personas que aprecian el arte, pues lógicamente se daban cuenta de que estaban no con una persona corriente, sino con un artista de verdad. Luis era una persona muy amable, pero además era un gran artista y con mucho interés por el desarrollo de la cultura costarricense. Tal vez fue muy incomprendido por mucha gente porque hacer cosas diferentes en la misma pintura a mucha gente le molesta. Pensar en tantas veces que yo vine aquí con Luis tan lleno de vida y todo, y saber que ya nos dejó. Para mí, Luis fue una persona muy cercana. Me iba a visitar a la Prensa Libre. Entonces él llegaba de cuando en cuando a conversar conmigo, a contarme, a enseñarme algún dibujo que había hecho últimamente. Era una relación, yo diría, de amistad y de comprensión de sus intereses. Yo conocí a Luis por ahí de los años 80, cuando él tenía una galería 50 metros hacia el sur del Parque Nacional. En ese lugar, ¿verdad?, que era la casa galería de él, se exponía y también llegaban muchas personas. Era muy visitado, ¿verdad?, por personas del quehacer artístico, cultural, etc. Compartimos varias veces exposiciones, e inclusive estuvimos también presentes como compañeros en la Bienal de Arte de Valparaíso, la 9ª Bienal de Arte de Valparaíso de Chile. Fue muy agradable compartir con él porque era una persona muy abierta a servir, generalmente, ¿verdad? Todo un intelectual, se podría decir que era como un dandy dentro del ambiente cultural, ¿verdad? Muy refinado, una persona muy culta, mucho que desear y que aprender de Luis. Ganó en el año 1972 medalla de plata, creo, en el certamen nacional de dibujo y pintura, que era uno de los principales y más importantes que en ese tiempo se realizaban. Luis solía llamarme a la casa, entonces llegaba mi esposa y me dice, qué raro, me llamó alguien que me dice que si está el señor que atrae las aguas, porque en todas las exposiciones que hicimos, en todas llovió, en todas llovió. Además de ser un gran pintor, era una excelente persona, era una persona con una calidad humana increíble, ¿verdad? Nosotros le pedíamos consejos porque éramos más jóvenes, entonces él nos trataba de guiar. Luis fue mi amigo desde los años 60. Nos conocimos cuando yo estaba en primer año de Bellas Artes. Llegó Luis a una clase de nosotros con Jorge Ureña y desde ese momento fuimos inseparables. Especialmente teníamos un grupo maravilloso que llamamos La Pelota, lo fundó don José Basileo Acuña. Ahí nos reuníamos a hablar de literatura, de filosofía, oíamos música clásica, oíamos a María Callas, que era la pasión de Luis. Viajamos y disfrutamos mucho de museos y de amigos, amistades maravillosas que tenía Luis por allá. Tengo lindísimas épocas que recordar con él. Yo creo que yo fui el último amigo que conoció Luis. Yo tuve un primo grave hace 14 años y coincidimos en que Luis llegó a visitar a Alfonso y ahí nos conocimos y comenzamos a hablar de cultura. Y descubrí la clase de ser humano que era Luis, esa forma tan maravillosa que tenía de visualizar la cultura.
Yo creo que no se le puede ver solamente como el ejecutor de una obra, sino de dónde vienen las raíces de esas obras. Lo invitaron a que fuera a Europa. Él fue, estuvo bastante tiempo. Creo que existe una relación de la pintura en el estudio y la estadía en Alemania, del expresionismo alemán. Creo que por ahí anda la corriente de Luis, porque es una pintura muy expresiva, de un trazo y un colorido muy fuerte, ¿verdad? Cuando yo le compraba una obra, él me narraba cómo llegó aquello. Esas marcas que él tenía de su vida fueron muy grandes en Alemania, por todo lo que conoció y por todo lo que le ayudó a él a madurar dentro del proceso de compactación de su carrera. Todas las raíces de la pintura de Luis, sobre todo la pintura mágica, vienen de grandes escritores, ¿verdad? De Shakespeare, él leía mucho, y hay un costarricense del cual él tomó muchas referencias, que fue José Basilio Acuña. Él trata diferentes temas, pero uno de los temas más recurrentes fueron los relacionados a la ópera. Era una persona encantada y muy cercana al campo musical. Cuando nos reuníamos a ver ópera, porque era cuando intercambiábamos más personas, porque llegaban 8 o 10 personas a aprender de Luis, digo yo, porque todos sabíamos de ópera, pero hablar con Luis de ópera quedaba uno como principiante, ¿verdad? Pero la ópera la amaba Luis con una referencia, María Callas. Era su ídolo. Yo, por esa ausencia de años de que otra gente tuvo de conocerlo a él, yo le dije, pero Renata Tebaldi es maravillosa. Eso bastó para que casi nos dejara en la casa y se fuera. Que yo creo que si realmente existen los encuentros en la otra dimensión, María Callas tuvo que haber venido a recibirlo, porque fue uno de los fans principales de ella. La mejor obra de Luis son sus tintas. Logró exponer mucho aquí en Costa Rica, en Honduras, en México, en España y sobre todo Estados Unidos y Alemania, donde él tuvo mucho éxito. Me gustan mucho sus tintas, sus dibujos a tinta china. Son espectaculares, es un mundo mágico creado por él muy propio. Y luego viene lo que es el proceso de la pintura, que la pintura también considero que es excelente. A mí me encanta la obra de Luis, los grabados, son espectaculares. Yo tengo varios que le compré, por ejemplo la primavera, las 4 estaciones que tenía Luis. Y Luis creó una pintura mágica. A lo último, incursionaba en paisajes en acuarela lindísimos. Y últimamente vi que hizo cuadros muy surrealistas en óleo y acrílico. Es decir, él siempre estuvo dedicado al arte de lleno. A mí me interesaba mucho la acuarela, porque creo que con eso él logró llegar a una altura como artista muy importante.
En estos días, casualmente, estoy preparando una exposición que se llama In Memoriam, porque todos mis amigos se me han muerto, casi todos. Y entonces tengo una gran cabanga por esas épocas que viví con ellos. Y entonces, por ejemplo, tengo este que es dedicado a Luis, y porque él siempre me acompañó en todas mis exposiciones, en las presentaciones del libro, en todo estaba él conmigo. Así que este es mi homenaje para Luis. Con Luis era para hablar de temas de cultura y cómo me enriquecí yo en la parte cultural estando en esos ratos con Luis. Él estaba siempre buscando maneras de mejorarse y de mejorar el campo de la cultura en lo que atañía a su interés. Y de esa manera fue como lo conocí, y de esa manera fue como lo admiré, y de esa manera es como lo recuerdo. Era un hombre con una sensibilidad enorme y cómo eclectizó la cultura de una manera espléndida. Siempre Luis andaba muy bien acompañado de intelectuales, de gente de la cultura, que enriquecieron tanto el quehacer cultural de este país. Este país, como le digo, parece que tiene falta de memoria cultural, ¿verdad? Y muchas veces hay artistas que no se valoran. Inclusive ahora ve uno actualmente artistas que han fallecido y hasta ahí pasaron. Cosa de una sociedad que cada vez es más perniciosa, más superficial y, como dice Vargas Llosa, más light, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar, pero sí, Luis fue un trabajador incansable, como posiblemente somos muchos, que uno trata de salir avante en un medio tan difícil. Luis va a permanecer vivo muchos, muchos, muchos años, porque él fue un gran artista y además una gran persona. Era alguien en quien uno podía confiar, a quien uno podía conversar y aprender de él. Yo estudié arte, pero lo que aprendí con Luis no lo vi en las aulas.